¿Cómo le va? Bienvenidos a una nueva edición de Sin Mordaza. Y como siempre decimos, le vamos a contar muchas cosas que usted ni se enteró de lo que pasó en la sesión legislativa de este jueves en Santa Fe. Muchas cosas pasaron, muchas negociaciones. Arrancaron, yo creo que trabajando desde el 25, mira lo que digo, 25 del mediodía empezaron las negociaciones. ¿Por qué? El 23 a la noche, a las 21 horas, el Ejecutivo mandó varios proyectos de ley, entre los cuales son muy importantes y que tienen que sí o sí tratarse antes de fin de año, porque no se olvide que este gobierno dispuso receso en el Poder Ejecutivo y ya es habitual el receso en el Legislativo y en el Judicial. Darío. ¿Qué tal? Bueno, sí, una semana muy particular, con mucho trabajo parlamentario, a pesar de la Navidad, del fin de año. Eso no ha cambiado en absoluto. Como nunca, Darío, ¿eh? Nunca Sí. trabajaron hasta tarde. Siempre el 23 ya se están todos a su casa, se están yendo. Hemos tenido por ahí en algún caso con el tema del presupuesto. Y acá hay una variación. ¿Por qué? Porque el presupuesto ya se aprobó. De hecho, es parte del conflicto de lo que se ha generado y alguna de estas leyes está atado a eso. ¿Por qué? Porque siempre que viene el presupuesto, al mismo tiempo, uno dice, bueno, ¿de dónde se va a sacar la plata que dice el presupuesto? Y es ahí donde viene lo que se llama habitualmente la reforma tributaria o los que están en el gobierno siempre le dicen actualización, que es ni más ni menos que tratar de llevar lo más cerca posible de la inflación los impuestos. Lógicamente que no siempre ocurre eso, porque si uno aumenta el 55% se arma un lío bárbaro. Pero bueno, pero perdón, lo del Ejecutivo vino mucho más que el 55% en el tema inmobiliario. Bueno, hay una variación, depende de los montos, depende, porque hay dos cosas que se tocan. Una es la evaluación fiscal, que es lo que generalmente todos plantean que no hay que tocar, porque uno de los problemas que tenemos en Santa Fe, un tema de vieja data, es que las valuaciones son muy antiguas. Entonces se paga tributo por terrenos o por lugares que están valuados en los años 80. Y algunos antes. Sí, había el 70 y pico por ahí todavía ahí dando vuelta algunos. Ahora, ese es un tema. Y el otro lado es que en lo que presentó originalmente el gobierno, plantea en algunos casos, countries, en algunos lugares, el socialismo le llama tope de gama. En esos lugares, una variación muy importante que llegaba hasta el 110%. Y ahí se armó un lío bárbaro con este tema también. Pero bueno, es parte de lo que se está discutiendo por estas horas. Y además de eso, el consenso fiscal, bueno, y además el tema de la emergencia, que los socialistas no quieren saber absolutamente nada. Bueno, vamos a ir desarrollando porque, claro, esta sesión tan larga que se está prorrateando, se está tratando de extender con sesiones hasta el día de mañana, con posibilidad de que se extienda hasta el lunes. Hubo una intención en el primer momento en diputados mandarla hasta el día lunes. Todo esto, en este momento que estamos acá charlando con usted, se está resolviendo. Por lo tanto, le vamos a contar hasta lo que nosotros pudimos ver en esta jornada muy fuerte en la legislatura, en senadores y en diputados. Sí creo que senadores va a tratar algunas cosas puntuales, como un homenaje a Pavlichenko, un hombre que falleció hace pocas horas atrás, era el secretario legislativo y que por una enfermedad, una larga enfermedad, se fue este año y ya tenía previsto su reemplazo porque en su momento cuando se empezó a ver su estado de salud y sobre todo algunas iniciativas que tenía el propio Pavlichenko, ya tenía reemplazante para esta nueva gestión que es el doctor Rafael Gutiérrez. Rafael Gutiérrez, que es el que está a cargo ahora de la Secretaría Legislativa. También hubo una cosa interesante, pasó en diputado. En diputado, congelamiento de salario. Sí, en el caso de los legisladores han decidido, para sumarse como un gesto, digamos, pasó en Rosario, de hecho vamos a hablar de eso, hay un decreto que a principio de semana firmó el intendente Pablo Hapkin, un decreto de austeridad, de ahorro, después salió el Consejo Deliberante, en Rosario se bajaron el 30% las dietas. No el personal del Consejo, sino los legisladores, los concejales. En senadores estaba el proyecto de bajar 30% la dieta. Esto por uno me comentaron algunos legisladores, creo que por 6 meses. Sí, son 180 días. En el caso de los diputados hablan de un congelamiento. Tanto ellos como el resto del personal político, un congelamiento. A ver, si fuera hoy que tenemos cláusula de actualización, no cobrarían la cláusula gatillo. Esto es algo que ya hicieron en varios municipios y comunas. Caso de Santa Fe, Reconquista, hubo varios lugares donde se sumaron a esto.
en su momento, más o menos allá por septiembre, octubre. Ahora la Cámara de Diputados lo plantea. Por 6 meses se congelan las dietas. Bien. A ver, esta información que nosotros después vamos a volver al tema legislativo. Se generaron muchas polémicas con los vetos de Perotti. Y la verdad que hay uno que hasta generó, faltando horas para la Navidad, un corte en la Ruta Nacional 11 a la altura de Las Toscas, donde está el ingenio azucarero, que por una iniciativa de varios legisladores, pero creo que la cabeza era Carlito del Frade, que fue quien presentó el proyecto, de expropiar el ingenio y dárselo también a la municipalidad y al consejo que lo administre. Esta ley, que salió el día 28 de noviembre, tenía que haberse sido sancionada antes del 10 de diciembre. Lichi no la sancionó. Dejó que lo haga Perotti. Y claro, después de leer el veto que generó Perotti, que creo que tiene fundamentos muy sólidos, generó la hecatombe en el norte de la provincia. Sí, sobre todo porque motivó, había mucha esperanza con esto de la expropiación. Es un tema conflictivo, ya lo hemos abordado en este programa en numerosas ocasiones, pero el mayor problema que dice el gobierno que tiene es primero que no decía la ley de dónde salían los fondos. O básicamente que en el presupuesto que aprobó la legislatura nunca decía fondos para expropiar el ingenio de Las Toscas. A ver, pongámoslo blanco sobre negro. Siempre una ley hay que poner dónde van a salir los fondos. Ya diga, o de rentas generales o una partida especial que vos la imputaste para la expropiación. A ver, el mismo día casi salió también la reforma, el tema del presupuesto. Sí. Y en ese presupuesto no estaba ningún renglón que decía expropiación el ingenio de Las Toscas. Bueno, de hecho, Carlos, no solamente con eso, hay varias otras leyes que se cayeron por ese tema. Las veta el Poder Ejecutivo porque a la hora del presupuesto para el próximo año no hay imputación. Por ejemplo, el tema de la enseñanza del folclore. O si dice expresamente, che, ¿dónde está la plata para utilizar esas horas que se van a dar? No hay imputación en el presupuesto. No, y aparte, a ver, una ley que yo creo que hay que hacerla, que hay que tener en cuenta, hay que volver a presentarla porque la vetó. El tema que decía que había que ponerse en marcha ya. ¿Y de dónde saca tantos profesores para todas las escuelas que tiene la provincia? Primero, no hay profesores de folclore. Medio que tenés que armarlo con algunos, a ver, con alguien que conozca música, algo, pero no te alcanza para dar una materia que diga folclore. Me parece que también estas cosas de quedar bien, para hacer títulos marketingineros, yo conseguí la ley, pero después no viste cómo lo vas a implementar y encima con plazos peremptorios, porque decía que había que aplicarla ya. Sí, sí. Lo mismo que la expropiación, ya. Sí, sí. Bueno, en el caso de la expropiación, la ley establece, por ejemplo, que no se la pueden dar al municipio. Además, la ley vigente anterior. Sí. Esta ley inventó una especie de, qué sé yo, una especie de gente de distintos sectores que iban a fiscalizar o controlar, pero el manejo de los que sean las cosas, digamos, muebles, cosas, se la daba al municipio y al consejo. Sí, que dicho sea de paso, el intendente dijo, yo no quiero saber nada, con este tema no me quiero meter. Entonces uno dice, bueno, no hay una cooperativa conformada, se la da la ley, dice que el municipio se tiene que hacer cargo y vos tenés al otro lado el intendente que dice, a mí no me metan en el lío, yo no quiero saber nada. El tema de la cuenca cañera es un tema que todavía no se ha resuelto en Santa Fe, porque encima, como no hay ingenio, no es negocio cortar la caña, hoy, porque se la tienen que llevar a Santiago del Estero, lo que fuera, por el traslado, entonces no quieren saber nada. Hay un viejo tema, no hay molienda, ese es el problema. Y encima, en el medio, el ingenio de Las Toscas, que terminó de pasar a manos privadas a alguien que hizo un negocio, que compró parte, pero que no quiere saber nada de ponerlo en funcionamiento. A ver, yo lo que veo que esta ley fue realmente para quedar bien con la sociedad. Era inaplicable de todo punto de vista no se podía aplicar. Está así que el propio gobernador Lichi no la aprobó, no la promulgó. No la promulgó porque quedaba pegado con su firma. Era imposible promulgar esta ley, pero crearon una ilusión de toda la gente. Y yo tuve alguna charla y discusión con algún colega del norte, porque el culpable es Perotti. Perotti se encontró con una brasa caliente que tenía que resolverlo porque no tenía más tiempo, si no quedaba promulgada a Fisto por los tiempos legales, algo que era impracticable. Y encima se había comprometido el Ejecutivo de dar algún tipo de ayuda económica a esas 165 familias que estaban involucradas en esta expropiación, que era la que tenían el trabajo. Es decir, la respuesta del gobierno estuvo, pero se la aplicó
con mucho rigor en el norte. Se le hizo culpable al gobierno de algo que no tiene nada que ver. De última, los culpables son la anterior gestión, que no hizo las cosas como tenían que hacer y que en forma, digamos, entre gallo y medianoche aprobaron una ley que no tenía ni pie de cabeza. Pero además hay otra cosa, Carlos, que es bien clarito en el ámbito de la administración pública. Si vos vas a expropiar un terreno, un edificio, o en este caso un ingenio, lo mínimo que tenés que tener es de dónde sacás la plata. Si no está esa partida presupuestaria, no, en el Estado no se puede utilizar recursos que no están presupuestados. Esas son las cosas que por ahí no entiende la gente del interior, que hay cuestiones jurídicas y legales que cumplir para hacer adelante unas cosas de este tipo y sobre todo apegarse a la ley, porque hay leyes. Ahora, todo el mundo dice, hay que expropiar allá, pero a ver, nadie habló sobre el empresario que compró eso y que la vació. Bueno, ese que es el responsable, porque aparte, para que la gente tenga claro, pero bien claro todo, ¿qué pasaba si Perotti sacaba la expropiación? Igual, con todos los hierros y las cuestiones jurídicas. El primero que se iba a presentar, que era inconstitucional, era el dueño del ingenio. Pero además, cuando existe una expropiación, lo que significa no es que se la quita, sino que hay un resarcimiento económico. Entonces, vos le sacás el ingenio, ¿a cambio de qué? De plata. ¿Quién pone la plata? ¿De dónde la saca? Pero está bien, pero vamos a suponer que él no la quiere vender, porque parece que no quería venderla, quería que se vayan todos, no la quería vender, tendrá otro interés y otras cosas. Él era el primero para oponerse y decir que jurídicamente estaba todo mal hecho la promulgación de esa ley, que era inconstitucional. Por lo tanto, teníamos un puerto otro juicio. Lo que hay que hacer acá, me parece, que lo planteábamos a los colegas del norte, es ir de vuelta a los legisladores que hicieron esta ley, háganla bien, muchachos, háganla bien, pongan lo que tienen que poner, den las condiciones, y mientras tanto el gobierno, como creo que pasó, porque cayeron la gente del Ministerio de Acción Social, para, digamos, desarrollo social de la provincia, para darle algún tipo de ayuda económica en esta coyuntura. Y yo creo que lo que hay que hacer es ir por una ley nueva y empezar a justificar que es para una cooperativa de trabajo, como se hizo con Narampol. Narampol se hizo una cooperativa de trabajo. Sí, bueno, de hecho, en los fundamentos, los considerandos del veto, aparece esa figura, ¿no? No hay, por ahora, ninguna... No, se habla de hacer una cooperativa, pero no se hizo la cooperativa. Por eso. Me refiero a los trabajadores, ¿no? Para que sean lo que los pasa beneficiarios directos. Esas son las contradicciones. Lo que pasa es que acá nunca funcionaron las cooperativas, me decía un colega. Bueno, pero la figura que para ahí se encaja para poder entregarle la expropiación es la cooperativa. Si no funcionó en el norte, que lamentablemente, pero digo, a veces los intereses y las necesidades son reales, pero tampoco podemos ir generando, digamos, violando leyes o yendo contra lo que es la parte jurídica, porque a la corta o a la larga terminamos perdiendo. Y hay que pierde todos los santafesinos, porque los juicios después los pagamos todos. Bueno, hay otro tema que es muy importante, que a pesar de que estamos a horas de terminar el año, que es la situación financiera y económica de la mayoría de los municipios y comunas. Es apenas una isla, son muy pocos los municipios que o tienen plata en el banco o van a poder pagar el salario de diciembre los primeros días de enero. Pero los municipios más importantes, Rosario, comenzando por Rosario, Santa Fe y el resto de los municipios más importantes no tienen plata para pagar los sueldos. Literalmente, de hecho, en los últimos días, el gobernador ha recibido a varios de los mandatarios que le vinieron a decir directamente que no pueden pagar los sueldos. El mayor problema es que para pagar el medio aguinaldo del segundo semestre, el gobierno de la provincia tuvo que acudir otra vez al agente financiero, al Banco de Santa Fe Sociedad Anónima, por un nuevo descubierto. Hoy no están garantizados los sueldos, y esto va a poner nervioso a mucha gente, en la provincia. De hecho, he hablado con algunos intendentes que decían, necesitaba 33, el gobernador me dio 3, y tenía 6, tengo 9, necesito 33. ¿Cómo llego? Dice, lo necesito para el viernes. Porque hay municipios que encima, el intendente que se fue sacó descubierto, pagó los salarios y se fue. El que llegó el 10 de diciembre... Tenía en rojo el banco. Tenía que pagar el descubierto. Tuvo que volver a pedir un descubierto para pagar el medio aguinaldo. Y ahora no tiene dinero para pagar estos salarios que tiene que pagar los primeros días de enero. Digamos el mes de diciembre. Y con tasa todavía altísima, porque si bien las perspectivas son que se baje, ya que nadie va a comprar dólares, y se va, digamos, el tema que ahora la gente va a poder invertir en plazo fijo, en otra cosa, las tasas teóricamente tienen que caer, pero hoy están muy altas todavía. Bueno, con estas perspectivas es donde el gobierno presionaba para la legislatura para declarar la emergencia económica, que finalmente el Frente Progresista no quiere saber nada de declarar ninguna emergencia.
Sí, lógicamente, el tema de la reforma tributaria, no en las condiciones que lo presentó el gobierno. Pero hay que poner especial atención en la situación financiera del municipio de comuna. Hay una isla, hay 5, 6, 10 municipios que no tienen problemas. El resto no saben cómo van a hacer para pagar salarios. Acaba de ingresar al estudio Marcos Clery, que estaba en la legislatura, y le pedimos que venga porque estuvo un poco siguiendo de cerca todas estas negociaciones con respecto a lo que va a pasar con el tema de, bueno, estas leyes especiales que pidió Perotti, y que le vamos a empezar a contar un poquito a la gente qué es lo que se está pidiendo, se está aprobando en este momento. A ver, el gobernador primero presentó la aprobación del consenso fiscal, lo que él firmó en la Nación, que en este caso no hubo grandes Porque eso, a planteos. ver, este es un proyecto que firmó Lichi en su momento, que Sí. benefició con más partida de dinero, pero lo limitó en el tema de algunos impuestos provinciales. Lo que decía o establecía el consenso fiscal de 2017 con una cláusula, una reforma en el 2018, la provincia de Santa Fe se comprometía a bajar los impuestos, ingresos brutos, básicamente impuestos de los sellos, todas las provincias. Lo que quería el gobierno nacional en ese momento era facilitar el trabajo de las pymes, que se baje ingresos brutos y al mismo tiempo que haya un piso común. Hay muchas diferencias entre lo que cobran las provincias que son vecinas. Y eso ha hecho, por ejemplo, en el caso de Santa Fe, que para algunos industriales o empresarios sea mejor estar en Entre Ríos o Córdoba en vez de Santa Fe. Santa Fe firmó ese consenso fiscal y ahora se suspende por un año. Todo el 2020 ese compromiso de bajar los ingresos brutos, Santa Fe no lo tiene que cumplir. Eso significa que puede aumentar ingresos brutos. En el proyecto, no sé si está previsto o no, en el proyecto original ahora. Bueno, justamente dentro de los ingresos brutos lo que no cambiaría la alícuota, pero sí aparece en el tema de las cerealeras y en el tema del sistema financiero, que es uno de los temas que se está debatiendo, por eso tanto lío, tantos problemas, porque el gobierno quiere llevarlo del 0,25 al 2%. Bueno, pero a ver, por eso se aprobaba ahora lo de aceptar esta postura, lo que firmó Perotti en Buenos Aires, para dejar sin efecto entonces este acuerdo nacional, para poder dar inicio entonces a la discusión del tema de los impuestos provinciales. Por eso es el tema que no tuvo problema. Digamos que tanto diputados como senadores no hay inconvenientes para el consenso fiscal, y eso habilita el otro tema, que es la reforma tributaria, es aumentar, no llega a los valores de la inflación, en el caso del impuesto inmobiliario urbano, rural, toca sellos también en algunos sectores, no en la actividad productiva primaria. Por ejemplo, en el caso del inmobiliario, cuando alguien tiene 50 hectáreas y no están arrendadas, ese recibe un beneficio, si están arrendadas no. Y el otro tema, insisto, es el tema del sistema financiero y de las cerealeras, que es lo que está generando tantos problemas. Y el otro tema que está pidiendo, que también se va a estirar, porque hay que hacer todo un consenso entre diputados y senadores para que no vaya y venga la ley, porque no quedan horas, porque no hay forma de que se apruebe esto tan rápido como quiere el gobernador, que sea antes de fin de año, y por lo que se ve, esto tiene que resolverse mañana, más tardar. Bueno, lo que ha pasado en las últimas horas es que una delegación de integrantes del gabinete, encabezada por el ministro de Economía, Walter Agosto, por el ministro de Gobierno, Esteban Borgonovo, y por el de Gestión Pública, Rubén Micli, fueron a hablar con los senadores y con los diputados. Se la pasaron todo el día en la legislatura, tratando de consensuar los términos, en este caso, más de la reforma tributaria, porque el Frente Progresista no quiere saber nada con el tema de la emergencia. Bueno, a ver, se avanzó bastante. Sí. A lo que estaba, yo digo, el día 24, para no decir 23, que fue cuando se presentó el proyecto, el 24 era inviable y todo. Hoy el diálogo dio fruto, hubo acercamiento, hubo charla también de algunos sectores que estaban medio enfrentados, del Ejecutivo con senadores, hablo senadores del PJ, se pudieron sentar a charlar y avanzar, y hay cosas que van a salir y otras que no van a salir. Por ejemplo, la reforma, el pedido de superpoderes para que se compre ilimitadamente, sin ningún tipo de licitación y con algunos manejos discrecionales en materia de seguridad, eso no va a salir. Eso es lo que me decían algunos legisladores. Sí, los legisladores del Frente Progresista lo que quieren es que cada vez que quieran hacer eso, que manden la ley o el proyecto de ley y ellos se lo aprueban. Pero no quieren
lo que se llama superpoderes en Buenos Aires, que se le dio a Alberto Fernández, no en la provincia de Santa Fe, y esa es una de las cosas que cuestionaron. Sí, a ver, ¿qué dicen? Le vamos a aprobar el tema de la emergencia en el tema social y en el tema alimentario, para que se pongan en marcha esos programas. Sí, lo que pasa es que ahí es el propio Lichi, que preside diputados, cae preso de lo que él pidió hace un par de meses, que él le pedía al gobierno de Macri que declarara la emergencia alimentaria. Y ahora dice, ¿cómo? Pero él pedía, y ahora en la provincia de Santa Fe no. Es ahí parte de la discusión política, ¿no? Pero bueno, el Frente Progresista no quiere saber nada con las emergencias. Bueno, pero creo que eso va a salir. La emergencia social y alimentaria va a salir. Me parece que todavía no hay acuerdo ni consenso con el tema de obras públicas y de seguridad. Eso, por lo menos, había un pedido de meter el tema de la caja de la provincia, todo lo de la policía. Sí, a ver, eso es lo que más llamó la atención de este proyecto. Hay que ser, se puede decir la verdad en este programa de la política. Bueno, es mordaza, Darío. Hay otras discusiones también. Y yo creo que tienen que ver con algunos decretos que sacó el Ejecutivo en las últimas semanas, que cayeron muy mal dentro de la esfera política, que por ahí no son los que más trascienden en el plano periodístico, pero hay muchas discusiones que se están dando. Nosotros hemos contado en este programa que, entre otras cosas, algún decreto que el Ejecutivo, donde obliga a todos los que estaban trabajando en otra esfera, o las adscripciones, o las comisiones de servicio, que obliga a que retornen al Poder Ejecutivo, le puso los pelos de punta al Frente Progresista. Y sobre todo por la cantidad que involucra. Sí. Mucha gente del Ejecutivo, que eran socialistas, que no quieren estar trabajando para Perotti, habían conseguido la adscripción a la legislatura, por ejemplo, diputados, algunos senadores. Bueno, en las últimas horas, por ejemplo, me llamó mucho la atención que, no quiero decir todos, pero casi todos los ministros, los exministros del Poder Ejecutivo de Lichi, están en la Cámara de Diputados. De hecho, uno de los negociadores con el ministro Walter Agosto fue Gonzalo Saglioni, el que estaba en las reuniones. También es cierto que por ahí los legisladores que llevó el Frente Progresista a la reunión no son contadores y hay cuestiones técnicas que las tiene que mirar al que conozca el tema. Además estaba ahí dialogando con dos contadores, como Agosto y Micle, y el que apareció en escena es Gonzalo Saglioni. Pero después hay varios de los exministros que están, no sé, Jacinto Esperanza, varios que estaban en la función pública que ahora son parte de los asesores del presidente de la Cámara de Diputados, Miguel Lichi. Vamos a escuchar precisamente al ministro Agosto que, bueno, después de tener la reunión charlaba con la prensa de esta manera. La expectativa que tenemos del gobierno provincial es que la legislatura nos acompañe con este paquete de leyes que son fundamentales para que la provincia empiece a transitar este camino de emergencia que es complejo, con los instrumentos necesarios para poder en todos los casos proteger a los sectores más vulnerables, que es la prioridad 1 que ha marcado el gobernador Omar Perotti para el ejercicio siguiente. Pero en términos generales hay un proyecto de política tributaria que refleja la política impositiva del año próximo, como se hace todos los años. Dentro de esa política tributaria se contemplan los ajustes impositivos habituales y hay una ley que refiere a la emergencia sanitaria, social, de seguridad y fiscal, que claramente están íntimamente vinculadas unos con otros. Cambiamos totalmente de tema, hablamos de las inscripciones en la Universidad Nacional del Litoral. Dos particularidades. La primera, el aumento. Más de 1.000 estudiantes para ingresar el próximo año comparativamente con lo que pasó el año pasado. No es un dato menor. Y además, cada vez se inscriben más mujeres comparativamente con los hombres. De hecho, por ejemplo, en medicina hay 71% de inscritos a mujeres, 29 hombres, para la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Litoral en Santa Fe. Las mujeres en todas las carreras, en Derecho, Abogacía, en todas las carreras, hay más mujeres que se inscriben que hombres. Así que nos están superando. La verdad que el tema digamos, de la paridad ya parece que no hay paridad. 71 a 29 en medicina, es increíble, todas mujeres. Así que vamos a escuchar a Daniela Iglesias, que es la responsable del ingreso en la Universidad Nacional del Litoral, y también a Daniel Comba, el director de gestión académica. Están los dos juntos hablando de este tema que causa sorpresas, al menos en la capital de la provincia. Más de 8.000 inscriptos
que con respecto al año pasado supera más de 1000, de los cuales estamos llegando al 70% de mujeres con respecto al año pasado que eran 61%, así que eso también se incrementó. Con respecto a las carreras también se mantiene lo del año pasado, en primer lugar medicina, en segundo abogacía y en tercer lugar ciencias económicas. Y por suerte, bueno, mantenemos este sistema de turno en el cual apostamos para que la inscripción sea muy ágil, los chicos no tienen que traer documentación, todo lo digitalizan. Y a su vez para las inscripciones contamos con la colaboración de alumnos de las facultades, así que eso también hace que sea muy ágil la inscripción. Este año estamos ensayando también esa experiencia de cara a febrero del 2020, del 2020, con 13 carreras de 7 facultades, buscando, bueno, ensayar una variación a una escala mayor de lo que en febrero de este año hicimos con 4 carreras y con 200 ingresantes. Esto nos lleva, al sumar más carreras, más facultades, a ver cómo funciona esto que evaluamos muy positivamente durante este año, con aproximadamente 1.200 nuevos ingresantes, funcionando no ya en un único lugar como lo hicimos este año, sino en febrero del año próximo estaríamos trabajando en 7 facultades. La experiencia tiene un componente central vinculado con la presencialidad, con la asistencia. Se proponen un único curso integrador en donde durante 15 días, clases durante 3 semanas, los estudiantes transitan esta instancia de articulación con docentes principalmente de los ciclos iniciales que van a estar a cargo de esas comisiones, pero al mismo tiempo teniendo una aproximación temprana a la profesión vinculada con la carrera que han elegido, una experiencia que nosotros denominamos aprendices de investigación, es decir, una aproximación temprana también a lo que es investigar, y un abordaje de lo disciplinar desde un punto de vista no de contenidos, sino a partir de problemas o conceptos claves de las disciplinas o de las disciplinas vinculadas con las carreras que eligieron. Bueno, el tema parece que la ola Perotti está corriendo por toda la provincia y el tema de achicar gasto se está poniendo como moda en todo lo que es la parte de gobierno. Uno de los gestos que está llevando adelante es el propio Haskin en la ciudad de Rosario, que también empezó a ver que había muchas partidas muy grandes para determinados rubros o eventos que dicen, bueno, hasta acá llegamos. Hasta acá no vamos a hacer más auspicios tremendos, eventos donde hay que poner mucha plata porque no se justifica. Y sobre todo también los gastos que tenían con el tema vehículo. Lo decíamos con Darío acá, lo que pasaba en la provincia de Santa Fe. Están circulando en algunas redes o en alguna WhatsApp la lista de la verdadera cantidad de autos que tiene la provincia y que el Ejecutivo puntualmente nosotros dimos a conocer algo que parece de ciencia ficción. Tantos vehículos para funcionarios en el Ejecutivo, que eso significa gasto, mantenimiento, seguro, mucha plata. Y que, a ver, se lo daban a cualquier funcionario, no importa el nivel, si era ministro, es decir, vivía en Rosario, toma un auto, de ahí vení. Y la verdad, eso no pasa en cualquier gestión. Bueno, en el caso de Rosario, el intendente firmó un decreto de ahorro y sobre todo limita el acceso de los funcionarios a los autos y a la telefonía celular. En Rosario pagan fortuna también por telefonía celular. Bueno, así que es parte de la restricción. Acá lo habíamos dicho varias veces en este programa, que el contrato con personal era vergonzoso. Cualquier pyme chiquitita con 20 celulares paga en forma proporcional por cada unidad 10 veces menos lo que pagan los funcionarios. Y eso que hoy las llamadas son ilimitadas, el roaming es ilimitado. Pero como el Estado, siempre es más caro. Es decir, cuando vos tenés 1.500 portátiles dando vueltas, el precio tendría que ser mucho más barato que aquel que tiene 20 líneas. Bueno, en la provincia de Santa Fe eso no pasaba. Vamos a escucharlo a Haskin entonces con esta declaración y sobre todo las nuevas medidas para la ciudad de Rosario. Lo primero que queremos decir es que queremos cumplir una promesa que hicimos en campaña, que era gobernar con austeridad. Y vamos para ello a establecer un decreto, firmamos en el día de la fecha, que tiene que ver con eso, con medidas de austeridad, de ahorro en un marco de emergencia. Y también entendemos que es importante en este contexto porque
es un reclamo genuino, que podamos entre todos priorizar el gasto donde hay que ponerlo. En nuestro caso no tenemos dudas, tiene que ver con el gasto social, tiene que ver con priorizar la inversión social del municipio, y agrego, porque es un reclamo manifiesto, que incluso me lo han hecho ustedes hace un ratito, en lo que tiene que ver con el mantenimiento de la ciudad, principalmente las calles. Queremos en enero empezar a tener respuesta en el restablecimiento del bacheo, va a llevar un tiempo normalizar. Pero en los chicos, en lo social, que obviamente tiene la salud, y en las cuestiones de mantenimiento, también en limpieza de desagües, vamos a poner la prioridad. Y por último decirles que para nosotros es muy importante ahorrar, porque bueno, cuando uno tiene la economía débil, si ahorra la equilibra, y si la equilibra la puede invertir en lo que fijan sus prioridades. Vamos a tomar medidas en relación a la movilidad de las autoridades oficiales, queremos restringir el uso de vehículos oficiales, telefonía, entendemos que también es importante suspender toda compra de bienes de uso, mobiliario, equipamiento. Ustedes saben que a veces hay un cambio de gobierno y inmediatamente se arman oficinas nuevas, no vamos a cambiar nada, vamos a arreglarnos con lo que tenemos, esa es una medida. Vamos a prohibir toda impresión en papel que podamos hacer por medios digital, aunque les parezca menor, es una medida que tiene impacto económico, por supuesto también tiene impacto ambiental, pero nos parece que en estas circunstancias es importante hacerlo. Que le vamos a pedir a cada secretario, que obviamente va tomando conocimiento de su área, que todo el tiempo esté en análisis un esquema de optimización del gasto. Lo vamos a ir charlando entre los gabinetes. Es un año, insisto, de restricciones, y en los años de restricciones hay que poner los esfuerzos en las prioridades. El exintendente de la ciudad capital, José Corral, que uno dice, bueno, exintendente, ¿tiene algún cargo? Presentó en sociedad una nueva fundación que se va, o que ya está abocada a preparar lo que sería una plataforma política. Si alguien pensó que Corral se iba a la casa, iba a tomar descanso, así, en este programa, él dijo que iba a hacer este lanzamiento. Es decir, que uno dice, ya está en campaña. Tiene un equipo de gente que está trabajando en políticas públicas y al mismo tiempo elaborando proyectos, lógicamente, para después presentar una elección. El nombre de esta ONG o fundación, no sé qué organización que tiene montada Corral, que se llama Sembrando Oportunidades. Es decir, tiene que ver también con solamente no formar cuadros, que es lo más importante que por ahí en la política, eso de capacitar, de generar que la gente vaya a conocer un poco los proyectos de las ideologías que tiene ese espacio, sino también de trabajar buscando algunas alternativas en materia de gestión política, de propuesta para la sociedad. Es decir, va a ser una especie de observatorio de generación de ideas con formación profesional a lo que se suman ahí. Así que estuvimos en la presentación, se hizo en el Hotel Castelar, aquí en la ciudad de Santa Fe, y la verdad que uno se sorprende porque había no solamente gente de Santa Fe, sino gente del interior, que va a ser no solamente lo que hoy representa Corral, que es la UNL, está abriendo un poco el espacio también a sectores nuevos, que fue producto de su recorrida como candidato a gobernador. Y que, si uno lo mira, Darío, después que ya pasó, cómo fue la coyuntura, la situación que vivió Corral, no hizo una mala elección. Y hoy por hoy, con el triunfo final de Macri en Santa Fe, lo vuelve a posicionar a Cambiemos Pro, no sé cómo se va a llamar en el futuro, pero en ese espacio, que tiene que ver con el tema nacional, Corral quiere ser protagonista con su propia identidad. Sí, de hecho, él lo dice literalmente, ellos están trabajando de cara a lo que viene y presentando proyectos de políticas públicas básicamente para la provincia de Santa Fe. Entre comillas, lo que va a ser supuestamente una nueva candidatura para la gobernación. Sí, y sobre todo porque, a ver, ¿qué va a pasar con Cambiemos en Santa Fe? Porque hoy, con lo que pasó en la Unión Cívica Radical, que todos juntos se pusieron debajo del paraguas de la UCR provincial, y ahí estaban los neos que son pro, digamos, Frente Progresista, y estaban los radicales pro Cambiemos, y estaban los radicales sueltos, y estaban todos de adentro de ese paraguas. Es decir, el futuro del radicalismo, como conocemos el radicalismo que se maneja según las condiciones del tiempo, no sabemos cuál va a ser su perfil con la mirada nacional y con la mirada provincial. Pero hoy están todos juntos.
y lo que vio, lo que tuvo que ver Corral es que todo tiene el NEO, tiene el tema, digamos, del mar, de distintos sectores internos, y él necesitaba un lugar también para desarrollar su trabajo político y sentarse a discutir lo que viene en el futuro. Por eso vamos a escuchar un poco la presentación que hizo en la ciudad de Santa Fe. Tiempo de hacer una convocatoria para formular propuestas para la provincia de Santa Fe. El nombre es Sembrar, porque creemos que hay que comenzar un trabajo que va a dar frutos con el tiempo, que consiste justamente en presentar alternativas para la provincia de Santa Fe. Es una convocatoria amplia a todos los santafesinos y santafesinas, pero la hacemos desde un lugar, desde una experiencia de gestión en la ciudad de Santa Fe, como grupo en la Universidad del Litoral y en muchos municipios y comunas, concejales, de Juntos por el Cambio, que a su vez en la provincia de Santa Fe ganó la elección nacional, por lo tanto sentimos la obligación de representar a un amplio sector y en propuestas que tienen que ver con los temas que nos preocupan a los santafesinos: seguridad, el desarrollo productivo, la bioeconomía, el cuidado de nuestros pequeños productores agropecuarios y la conexión con la ciencia y la tecnología, cómo tener un Estado mejor, que sea más eficiente, empresas públicas, como el caso de la EPE, más eficientes también, que fueron las propuestas de nuestra campaña. La ciudadanía en Santa Fe nos puso en la provincia en el lugar de oposición y vamos a ejercer esa oposición con mucha responsabilidad, pero también con esta obligación de representar esas ideas que llevamos a la campaña y de formular propuestas de alternancia, porque la democracia necesita opciones y queremos ser una opción de gobierno en la provincia de Santa Fe. ¿Es una forma de mantenerse vivo usted y todo su arco político también de cara a estos 4 años que se vienen? Sí, y como decía, ejercer esa responsabilidad de la oposición, ¿no? Que va a ser una oposición colaborativa desde un lugar de gobierno, porque también gobiernan quienes tienen responsabilidades de oposición, pero cuidando los valores por los que nos votó la gente, ¿no? Que tienen que ver con la institucionalidad, con el apego a la ley, con el cuidado de las libertades y por supuesto también con el esfuerzo como motor de desarrollo personal y social, que son los valores que representa Juntos por el Cambio. Pero insisto, en una convocatoria amplia que no tiene camiseta política, que es una convocatoria a todos los santafesinos y santafesinas de la bota provincial que crean que es posible tener una provincia mejor y que es necesario generar otras opciones a las que acaban de asumir. Por eso queríamos hacerlo antes de fin de año, a pocos días de asumir la gestión de Omar Perotti, para que también marquemos esta voluntad de construir alternativas. Estás a un clic de sacar un préstamo en el acto. Es decir, estás a un clic de remodelar tu casa. Y estás a un clic de irte unos días a descansar. Y de cambiar tu auto por uno mejor. Con los préstamos del Banco Santa Fe, estás a un clic de lo que querés. Pedí hasta 500.000 pesos desde la app o 1 millón de pesos en sucursales. Banco Santa Fe. Mi corazón con el Kini late más. Elegí 6 numeritos y a ganar, siempre a ganar. No dejemos de soñar. Kini 6, vos sos mi amor. Vamos todos a jugar. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Y en la continuidad de Cimarrosa, como les decíamos en el programa, ya tenemos la visita de Marcos Clery. ¿Cómo te va? Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo estás vos, Carlos? Bien, a ver, por supuesto vamos a aprovecharte ya que te tenemos aquí. No es fácil encontrar un diputado nacional que podamos hablar un poquito de cómo cerramos este año y la expectativa para el 2020. Quiero que la gente se pregunta qué va a pasar de aquí en más. Se aprobaron las leyes que necesitaba el gobierno. Esto, digamos, nos da por lo menos la tranquilidad que el 2020 se va a poder transitar con la expectativa de crecimiento. Sí, por supuesto. Creo que a partir del 10 de diciembre, donde tenemos un nuevo gobierno nacional, que con claridad Alberto Fernández en su primer mensaje ante la Asamblea Legislativa y ante el pueblo argentino, no solo marcó el camino de la unidad, del consenso, sino también hizo el diagnóstico con número de la crisis que estamos viviendo. Y para salir de esta crisis necesitaba tomar acciones. Y muchas de estas acciones eran las que se habían prometido en campaña,
para lo cual el Congreso de la Nación, después que el mensaje del Poder Ejecutivo se mandó, primero a la Cámara de Diputados y después a la Cámara de Senadores con la media sanción de diputados, trabajó para darle las herramientas necesarias para que cada una de las cosas que, como vemos como diagnóstico, buscar las soluciones, y muchas de estas cosas estábamos planteándolas en la campaña. Y aún debemos trabajar arduamente, porque el Poder Ejecutivo ahora tiene las herramientas, pero también está tratando de poner el rostro humano nuevamente para que el Estado llegue con las políticas públicas a cada uno de los lugares de la Argentina. Y en este sentido, la renegociación de la deuda, el congelamiento de las tarifas, el aumento para los jubilados y pensionados, por supuesto el aumento que también van a tener en marzo los jubilados y pensionados a través del decreto que va a emitir el Poder Ejecutivo Nacional, la posibilidad de tener un Estado en donde vuelva a tener con claridad que cada vez que se tome una decisión tiene que ser a favor del pueblo. Son muchos de los cambios que se están viviendo desde que asumió el nuevo gobierno, y nosotros creemos que le hemos dado la herramienta legislativa al Poder Ejecutivo Nacional para poder avanzar y que día a día podamos ser todos los argentinos un poquito más felices y salgamos de este proceso de caída que tenía los 4 años del gobierno de Mauricio Macri. A ver, uno de los cuestionamientos que se le hizo al gobierno de Fernández, que por ahí no se transmitió bien esta ley, no se comunicó bien, sobre todo el tema de los jubilados, por ejemplo. Como que se congelaba y no había más aumento, y eso después lo tuvo que salir a aclarar el propio presidente. Ahí falló, me parece, la comunicación de qué es lo que se quiere hacer realmente con los jubilados. Con los jubilados lo que se está haciendo es, diciembre y enero, un bono de 5.000 pesos para que nadie gane menos de 19.200 pesos. Además de esto, en marzo va a volver a tener el aumento trimestral, que lo va a dar el Poder Ejecutivo por un vía decreto. Y asimismo, durante 180 días se va a debatir nuevamente en el Congreso una nueva fórmula de movilidad, para volver a la fórmula que teníamos nosotros y no volver a la fórmula que tenía el gobierno anterior. Recordemos que en diciembre del 2017 se sancionó una fórmula de movilidad que hizo que cada jubilado pierda por año una jubilación y media. O sea, no aumentaba por encima de la inflación y no le permitía volver a tener poder adquisitivo a nuestros jubilados. Lo que nosotros estamos haciendo es lo que dijimos en el proceso de campaña, que había que recomponer la jubilación y las pensiones. Lo estamos haciendo en diciembre y enero. Asimismo, en enero vamos a volver con el mecanismo a través del PAMI de los remedios gratuitos para los jubilados, que es indirectamente también un beneficio y mejorar el poder adquisitivo. Hoy por hoy los medicamentos yo creo que debe ser, en algunos casos, hasta el 70% de su presupuesto de jubilatorio, porque los medicamentos son tremendamente caros. No, lo que sucedía que nuestros jubilados tenían que elegir para comer, comprar los remedios o pagar la luz. Entonces uno lo que está buscando es volver a equilibrar la economía familiar, la economía del Estado Nacional, con ese equilibrio llevar adelante medidas que generen certezas y volver a parar esta caída que tenía el modelo económico de Macri con un equilibrio suficiente para volver a crecer y poner a Argentina de pie. Eso es lo que estamos haciendo y es lo que realizamos con el proyecto que mandó el Poder Ejecutivo. Le dimos una sanción definitiva en el Congreso de la Nación y ahora el Poder Ejecutivo Nacional tiene las herramientas necesarias. Ahora, eso es un poco lo que estás planteando de crecer, es la única solución. Es con crecimiento, con mayor consumo, es decir, que vuelva a haber negocios en la calle, porque hasta hace poco lo que vimos era cerrar vidrieras cerradas, clausuradas. ¿Cómo se va a reactivar? ¿Con qué mecanismos? ¿Con qué planes se le va a poner dinero a la gente para poder, primero, consumir y, sobre todo, reactivar las pymes que se cerraron? Tengamos en cuenta que la inercia destructiva del modelo económico de Mauricio Macri todavía tiene sus consecuencias. Nosotros estamos parando esa inercia destructiva con una acción contracíclica realizada por parte del Poder Ejecutivo Nacional. Volver a ponerle dinero en el bolsillo a la gente es con la especificación de las tarifas, con el aumento para nuestros jubilados y pensionados, con el aumento que se le va a dar por decreto al sector de los trabajadores privados, con la tarjeta alimentaria, porque tenemos todos que luchar contra el hambre y darle también herramientas a través del ANSES y a cada una de las familias que van a tener su tarjeta para poder comprar alimentos. ¿Eso cuándo va a ser? Porque hay tantas versiones. El cronograma va a empezar en enero a distribuirse y a través del ANSES. ¿Pero eso ya hay que hacer algún trámite? ¿Va a ser automático? Se cruzan los datos directamente de la AFIP y del ANSES y inmediatamente va a salir una tarjeta para la familia de los que tengan hijos menores a 6 años para que compren los alimentos y sea un complemento a cada uno de los beneficios que se tienen.
solamente alimento, sí. después va a estar cruzado esa tarjeta con un código de identificación para que controlar los alimentos que se compran y si es necesario se va a trabajar con las nutricionistas para modificar el esquema de alimentación y que se apunte principalmente a una sana alimentación y que pueda garantizar que la alimentación de nuestros niños, niñas y adolescentes sea la correcta para poder construir no solo un presente de equilibrio, de abundancia y de posibilidad de tener la panza llena, sino también un futuro en donde podamos entre todos construir una mejor comunidad. Sí, yo estaba viendo algunos informes que por ahí los argentinos comemos muy mal. Y es único que parece que toda la comida se basa en pollo, carne, y a veces dejamos de lado las legumbres que son tan nutritivas, tan, digamos, con muchas proteínas, y no está en la dieta de los argentinos. Y eso me parece que es un problema también de concientización, de la importancia que tiene el poroto, las cosas que tienen demasiadas, digamos, calorías y proteínas, y que no están en la alimentación de los santafesinos y los argentinos. Es una muy buena educación que deberemos tomar entre todos y cada uno de los niveles del Estado, municipio, provincia y nación. Y también, por supuesto, el ejemplo a seguir. Muchas veces las familias no vuelven a estar reunidas alrededor de la comida casera porque no tenían la posibilidad. Y la disolución social también ha llevado a que no podamos tener ejemplos a imitar que sean positivos. Por eso aquí el Estado debe actuar y trabajar con todo y cada una de las instituciones para acompañar la construcción de una comunidad donde los valores estén claros. Y esos valores a potenciar, además de una buena alimentación, sino está el valor del trabajo, el valor del respeto, el valor de la verdad, el valor de que integrarnos en comunidad siempre es muy bueno y no tener un individualismo que prevalezca, sino el conjunto. Claro. A ver, hay un área que se siente otra vez tocado, que es el campo, y que mañana va a ser una manifestación muy fuerte en la ciudad de Rosario. ¿Qué es realmente lo que le va a afectar al campo con estas medidas que tomó la nueva ley, digamos, que se ha votado en la legislatura? Hay un aumento de los derechos de exportación que el Poder Ejecutivo Nacional, el Ministro de Agricultura lo conversó con la mesa de enlace. El aumento de los derechos de exportación, que es una actualización de lo que el Poder Ejecutivo durante el gobierno de Mauricio Macri le estaba cobrando. Y asimismo tiene la posibilidad de aumentar un 3% más que está facultado al Poder Ejecutivo Nacional. Lo que quedó en el proyecto de ley es que hay un aumento del derecho de exportación, que es una actualización de lo que cobraba Macri, y asimismo la posibilidad que luego de la reunión del Consejo Económico y Social se pueda realizar métodos de compensación a los medianos y pequeños productores para que tengan una ecuación de rentabilidad acorde a la extensión de tierra que tienen. Por eso creo que es un proyecto muy importante que le da la herramienta al Poder Ejecutivo, que a todo el sector productivo, del sector agropecuario, al sector de pyme, al sector comercial y por supuesto a los trabajadores, nos está dando un horizonte de certezas que dentro del debate que se tiene que dar en el Consejo Económico Social, en donde se pongan las reglas claras y se construya una agenda común para poder avanzar en sintonía, cada uno de los actores políticos de nuestra comunidad va a tener una responsabilidad clara. Y también el Estado va a tener una clara responsabilidad de tener reglas y una agenda en común que se pueda materializar con acciones concretas para poder avanzar en conjunto. El campo siempre ha puesto, digamos, un poco, se siente que el que siempre aporta para salir de algunas crisis. ¿Por qué no se toca al tema petrolero, por ejemplo? También se lo ha tocado, o sea, los derechos de exportación se han aumentado en el sector petrolero, en el sector agropecuario, en el sector minero. A todos los actores han modificado las alícuotas. Y en este sentido, ¿para qué? Porque todos reconocemos que estamos en un momento de emergencia, todos reconocemos que entre todos en conjunto tenemos que luchar para que baje la pobreza en la Argentina y combatir el hambre. Y por supuesto que todos los actores políticos y sociales reconocen de que nadie se puede desarrollar por sí solo, si necesitamos de un proyecto de país de desarrollo en su conjunto. Y en este sentido, el proyecto de emergencia ha planteado con claridad esto y por supuesto, además del sector agropecuario, el sector petrolero, el sector minero están haciendo su aporte. ¿Y qué es lo importante ahora? Que terminemos de definir en conjunto el modelo de desarrollo, que el Poder Ejecutivo Nacional proponga y avancemos hacia adelante y pongamos a la Argentina de pie. Y tener una clara inversión en donde, además de luchar contra el hambre, pongamos el eje en la ciencia, tecnología y en la educación, para que podamos construir un presente y un futuro acorde a lo que la Argentina se merece. Bien, otro de los temas que por ahí no quedan claros, por ahí no se sabe mucho, ya que te voy a aprovechar para que dé un poco más de claridad con el tema de los bienes personales. ¿Se mantiene la misma base o se va a aumentar? ¿A quién le va a tocar esto de este incremento que va a tener los bienes personales? Se aumentó el impuesto de bienes personales al monto que estaba
previo a la reforma tributaria del gobierno de Mauricio Macri. Una de las cosas que hizo ni bien asumió el gobierno de Macri fue bajar el impuesto a los que más tienen. De esa manera se dejó de recaudar cierta cantidad de dinero que iba principalmente al ANSES, al PAMI y derecho de coparticipación, que permitía que el Estado llevara adelante políticas públicas. Nosotros volvemos a poner la alícuota como estaba en aquel momento para que todas aquellas personas que tengan más ingresos paguen, y principalmente es el tributo más progresivo, bienes personales, a diferencia de lo que es el impuesto a la ganancia. Bueno, a ver, hoy por hoy el gobierno logró mayoría, porque cuando terminó las elecciones parecía que en diputado ganaba o manejaba Cambiemos la Cámara y senadores era del justicialismo. ¿Qué pasó? Porque viendo hoy la votación, han construido alianzas, han conseguido sumar nuevos adeptos, porque hoy la mayoría está a favor del gobierno. ¿Cómo se construyó eso? La construcción de la mayoría se hace en base primero al diálogo y el consenso en políticas públicas. Para este proyecto de emergencia, todos y cada uno de los integrantes del Frente de Todos, porque el Frente de Todos tiene representantes de todas las provincias de la Argentina. Nuestro bloque es el único bloque de diputados nacionales que tiene representantes de toda la provincia argentina. Y reconociendo también bloques aliados como el Consenso Federal y otro bloque que lidera el diputado mendocino Ramón, que es un momento muy complejo en la Argentina, que deberían también hacer su aporte e introdujeron modificaciones al proyecto original para poder acompañar. Nosotros, por supuesto, que en el diálogo y también con las exposiciones que tuvieron los ministros accedimos a esas modificaciones porque enriquecían de manera positiva al proyecto de ley, que después se sancionó también en la Cámara de Senadores. Se construye en base al diálogo y también reconociendo que la Argentina la ponemos de pie entre todos. Y para pasar de ese diálogo a la acción, como diputados nacionales nos tocó en la votación, pero también nos va a tocar en cada uno de los territorios acompañar a los gobiernos municipales y a los gobiernos provinciales, porque el trabajo que demanda todo el pueblo para con la política es que lo que se diga se haga. Y nosotros en campaña construimos una agenda en común en la provincia de Santa Fe, que hoy la conversé nuevamente con el gobernador electo, Omar Perotti, y vamos a trabajar para que las políticas públicas nacionales, junto con las políticas públicas provinciales, trabajen y se potencien y pongan todo el esfuerzo en poner a la provincia de Santa Fe en el lugar donde tiene que estar en la Argentina y en conjunto un modelo de desarrollo que ponga a la provincia de la Argentina de pie. Antes de tocar este tema que tiene que ver con Santa Fe, ¿te podemos decir que ya el país se ha convertido en bipartidismo? Digamos, hay un núcleo duro de Cambiemos con Macri a la cabeza y hay un núcleo duro de todo lo que es justicialismo con las alianzas. Ya no hay más tercera fuerza, como que hay bipartidismo en la Argentina. Se podría analizar, aunque es así, pues creo que es un bifrentismo. Es una nueva composición en donde o bicoalición. Sí, que hay dos frentes, digamos, que dos frentes con partidos centrales y mayoritarios en cada uno, en uno muy dividido entre radicales y PRO, y en el nuestro con una clara presencia mayoritaria del Partido Justicialista, pero también con partidos provinciales y otras expresiones nacionales como el Frente Renovador que acompañan. Pero tiene que ver también con el modelo de desarrollo del país, en donde se pone la prioridad. Y la diferencia sustancial se ve también en los primeros proyectos de ley. El gobierno de Mauricio Macri, el primer proyecto de ley que mandó al Congreso de la Nación en marzo fue el del pago de los fondos buitres, que comenzó con la especulación financiera. Durante los días de diciembre, enero y febrero gobernó por decreto de necesidad de urgencia. El gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, el primer proyecto de ley que manda es la emergencia económica, social, tarifaria. ¿Para qué? Todos reconocemos el diagnóstico, cómo ponemos a la Argentina de pie y avanzar. Y sobre todo poniendo el eje en ¿dónde? En el trabajo, la solidaridad y la producción. Dos miradas de modelo económico diferente. Uno es la especulación financiera y otro es el trabajo, la producción y por supuesto el ser humano para tomar decisiones políticas con el respaldo del diálogo y el Estado Nacional acompañando. Y además utilizando los decretos de necesidad de urgencia en el caso de Alberto Fernández para poder cuidar el empleo, como la doble indemnización, para generar su ley de ministerios con una nueva composición, con una mirada claramente federal. Y eso es algo muy importante y algo muy valioso. Ya que tocaste el tema del ministerio, debe ser una de las pocas veces que Santa Fe tiene dos ministros en el gabinete, porque siempre una de las quejas que hacíamos era que si bien Santa Fe es gran aportante de votos a la construcción de un proyecto nacional,
siempre había provincias como Mendoza o Córdoba que tenían mucho más protagonismo en las decisiones. Esto es muy bueno, pero veo que digamos, desde la presidencia se genera una mirada federal y sobre todo con los integrantes que están en el gabinete de darle prioridad a estas cosas. Y lo de María Eugenia Bielsa es un lugar estratégico, porque el tema vivienda creo que va a ser una de las requisitorias que va a tener pronto el presidente, decir, bueno, hay que construir porque genera empleo genuino, pero también da soluciones, que es un tema que le preocupa a la gente. Sí, es muy valioso que tanto un hombre y una mujer, tanto como Agustín Rossi como María Eugenia Bielsa, que integran el equipo de gobierno del presidente de la Nación, sean santafesinos. Eso es muy importante, sobre todo para que la provincia de Santa Fe tenga el lugar protagónico que se merece en el modelo de desarrollo nacional. Asimismo, somos los diputados nacionales del Frente de Todos, la mayor cantidad de diputados después de Provincia de Buenos Aires, como un bloque bien consolidado de 7 diputados, junto con Alejandra Obey, Chiche Guajaní, Patricia Mounier, Josefina González, que integramos un bloque junto a Vanessa Macetani, Germán Martínez, de 7 diputados nacionales que trabajamos arduamente por tener un vínculo muy aceitado entre Nación y provincia, para que desde la Cámara de Diputados de la Nación podamos también potenciar el mensaje de nuestra provincia de Santa Fe. Y un gobernador como Omar Perotti, que nuestra provincia en su conjunto ha sido muy importante en el triunfo de la fórmula presidencial de Alberto y Cristina. Llegamos a cerca de 930.000 voluntades que nos acompañaron en la provincia de Santa Fe y eso ha sido muy importante, muy valioso, porque junto con la provincia de Buenos Aires son las dos provincias que van a poner a la Argentina de pie. Y yo siempre hago una historia que si bien refleja la Argentina del primer centenario, en el corazón del Congreso de la Nación hay una araña, debajo de esa gran cúpula, que tiene todo y cada uno de los hechos históricos de la construcción del Estado Nacional, y después las provincias, que en aquel momento eran provincias para el primer centenario. Y entre las provincias que sostienen la Argentina hay dos, y está después la República Argentina. Las dos provincias que la sostienen son fundamentalmente, ¿cuál? Provincia de Buenos Aires y Santa Fe. En aquel momento esas dos provincias representaban la prosperidad. Luego con el peronismo esas dos provincias, además de representar la prosperidad, son las dos provincias con mayor proceso de industrialización. Y tiene la sinergia positiva de lograr pymes, lograr comercios, lograr industrias importantes y también tener un sector pujante y dinámico como el sector agropecuario. Tanto Santa Fe, con Omar Perotti, como Axel Kicillof en provincia de Buenos Aires son, junto con el resto de las provincias, pero las dos provincias principales que van a liderar el acompañamiento para que la Argentina se ponga de pie. Marco, muchísimas gracias. No, gracias a vos y a disposición. Buenas noches.